Cuando un patógeno, como un virus o una bacteria, entra en el cuerpo, se multiplica y ataca las células. Esto se conoce como una infección. Al reconocer este microbio como un cuerpo extraño, el sistema inmunológico despliega dos mecanismos de defensa, utilizando varios tipos de glóbulos blancos. En primer lugar está la respuesta inmune innata. Los macrófagos son células que se tragan a los intrusos para destruirlos. Los fagocitos capturan y eliminan toxinas. Esta reacción local rápida puede detener o disminuir la infección. Pero eso no siempre es suficiente, y es ahí donde intervienen los linfocitos, células defensoras que pueden identificar al invasor por su molécula característica, el antígeno. Cada linfocito se adapta para atacar un virus o bacteria en particular. Tan pronto como se identifica el antígeno, el linfocito se multiplica. Los linfocitos B tienen la capacidad de producir un gran número de anticuerpos. Circulando por el organismo, los anticuerpos atrapan y neutralizan estos antígenos, permitiendo que los macrófagos los eliminen. Los linfocitos T identifican y destruyen células infectadas, pero en un primer contacto con un antígeno, la reacción inmune es lenta, tardando varios días y dando tiempo a los gérmenes de desencadenar una enfermedad. Afortunadamente, el cuerpo recuerda a sus enemigos. Luego de una infección, la memoria de los anticuerpos y los linfocitos se mantiene. Por lo tanto, reaccionan si el mismo patógeno reaparece. Así, la reacción inmune es mucho más rápida y el cuerpo elimina al atacante antes de que la enfermedad se desarrolle. Las vacunas aprovechan la memoria del sistema inmunológico. Al simular una infección, las vacunas entrenan al sistema inmunológico y le permiten desarrollar armas para combatir. Esto se hace introduciendo un germen que está muerto o inactivo o simplemente un fragmento del germen en el cuerpo. La vacuna desencadena una reacción inmune sin causar la enfermedad. El organismo produce linfocitos que memorizan al invasor y anticuerpos en preparación para cualquier ataque futuro. El poder de estos anticuerpos y linfocitos tiende a disminuir con el tiempo, por eso algunas veces son necesarias las vacunas de refuerzo. Las vacunas funcionan, eso está claro y lo hemos comprobado una y otra vez, pero pueden funcionar mejor. Y de hecho se investiga en Uruguay, se investiga en muchos lugares del mundo, hay esfuerzos cruzados, vamos a estar hablando de eso en Sobre Ciencia, hay un montón de otros temas, bacterias, mayo amarillo, mayo mes de la memoria, todo eso, pero antes, como siempre, arrancamos con este salpicón con las noticias científicas de estos días. El 5 de junio es el Día Mundial del Ambiente y en la ocasión el Instituto Clemente Estable aprovecha para presentar Ciencia que Siembra. Se trata de un proyecto en el que participan científicos, guardaparques y guardavidas que buscan fomentar el intercambio de información y saberes entre diferentes actores involucrados sobre ciencias ambientales en Uruguay. El objetivo es promover la colaboración interinstitucional y también con la sociedad civil. El miércoles 5 de junio la presentación contará también con una muestra fotográfica del realizador y fotógrafo Marcelo Casacuberta en el Molino de Pérez desde las 18. Las fotos expuestas destacan la fauna y la flora local, el trabajo científico en el laboratorio y en campo y el aporte de guardaparques y guardavidas hacia el cuidado de la naturaleza. También se va a proyectar un audiovisual que registra las acciones del proyecto. La exhibición se va a acompañar con charlas e instancias interactivas a cargo de Casacuberta y científicas y científicos. La muestra va a permanecer abierta al público en general durante todo el mes de junio en el Molino de Pérez. El Teatro Solís también se suma a la celebración del Día del Ambiente y el miércoles 5 de junio ofrece varias actividades para el público en general y también instituciones educativas. Para concientizar sobre el cuidado ambiental, el teatro ofrece un taller de vestuario titulado Reciclaje Creativo a cargo de Mariela Gotuso. La actividad es a las 9:30 para instituciones educativas y a las 15 para público en general. En ambos casos se requiere inscripción previa. La programación sigue con el espectáculo Recicla Rima con Vida de la compañía de títeres Amairú, que también aborda la importancia del reciclaje y del aprovechamiento y clasificación de los materiales. La obra es a las 14 para instituciones educativas y a las 18 para público en general. Para asistir hay que completar un formulario disponible en la web del teatro que figura en pantalla. Además de esas actividades, en el Hall del Solís habrá una exposición de vestuario sustentable a cargo de la Escuela Multidisciplinaria de Arte Dramático.
La Facultad de Psicología convoca a personas que quieran participar de manera voluntaria en un estudio que busca investigar causas que inciden en la salud mental de la adultez. El trabajo busca comprender la relación entre el entorno durante nuestra infancia y la salud mental. En concreto, investiga elementos, eventos y características de los vínculos durante la infancia y su influencia en la salud mental de jóvenes adultos. Se espera que este estudio contribuya a comprender las causas de la crisis de salud mental en nuestro país y a generar estrategias de intervención para jóvenes adultos. Para participar del estudio es necesario completar una encuesta anónima en un formulario disponible en la página web de Facultad de Psicología que figura en pantalla. Del 31 de mayo al 16 de junio se va a desarrollar la 22ª Feria del Libro Infantil y Juvenil de Montevideo en la Intendencia Capitalina, como siempre, con entrada libre y gratuita. Además de muchos stands de librerías y editoriales, la feria cuenta con una extensa agenda de actividades que incluyen algunas vinculadas a la ciencia. Por ejemplo, científicos del Instituto Pasteur de Montevideo organizan un taller para niños y niñas donde hablarán sobre virus, bacterias y parásitos y con esa información invitarán a dibujar un microbio imaginario. La actividad será en el espacio taller a las 6 de la tarde del sábado 1 de junio. Luego el domingo 2 a las 15 y a las 17 en el stand de Lo que Leo Santillana se realizará el taller titulado Cuidamos el Planeta, que abordará el ciclo de vida del papel. A partir de la colección Cuidemos el Planeta de Roy Berocay, la ONG Repapel, dedicada al reciclaje de papel, invita a jugar y conocer el ciclo de vida de este material. Toda la programación de la Feria del Libro Infantil está disponible en la página web de la Cámara Uruguaya del Libro que figura en pantalla. Lo que decíamos al inicio, ¿no? Estamos sintiendo los rigores de la influenza, la gripe, como le decimos coloquialmente, y la mejor herramienta que tenemos para prevenir, para estar lo menos enfermos posible, es la vacuna. Además de los cuidados, bueno, lavado de manos, higiene, otro tipo de prevenciones, pero la vacuna es clave para esto. Sin embargo, como decíamos al inicio, la vacuna es mejorable, se investiga para que la eficiencia de la inoculación sea cada vez mejor y sobre todo también para poder aplicársela a algunos grupos de personas inmunodeprimidas que tal vez no puedan recibir ese tipo de ayuda. Una investigación, un grupo de investigación que tiene que ver con el Instituto de Higiene de la Universidad de la República de nuestro país, pero también con la Université Laval de Quebec, en la Université Laval, debí decir, de Quebec, Canadá, está trabajando en esto y se lo vamos a ir contando a partir de ahora. El doctor Fernando Silveira, en primer término, del Instituto de Higiene, nos cuenta cómo marcha esta investigación y para dónde apunta. Básicamente una vacuna se formula mezclando antígenos y a veces adyuvantes. No todas las vacunas tienen adyuvantes. Los adyuvantes potencian la eficacia de la vacuna. Por ejemplo, la vacuna de la gripe, la vacuna triple inactivada que nosotros, con la que nos inmunizamos todos los años, es una vacuna que no tiene adyuvantes. Por eso a nosotros nos viene bien usar esos antígenos de esa vacuna y compararla cuando formulamos la vacuna, que le llamamos vacuna experimental, porque es la que hacemos acá, con estas nanopartículas lipídicas que formulamos con saponinas de Quillajá brasiliensis. Lo que yo quería también dejar claro, que estos Syscom, formulados con otra saponina, que es Quillajá saponaria, son comerciales y, por ejemplo, se utilizaron con una vacuna que formuló una empresa que se llama Novavax contra la pandemia. Entonces, contra la pandemia del SARS-CoV-2. Entonces, ya las saponinas se usan en ensayos clínicos. También hay una vacuna basada en saponinas, de las saponinas comerciales de Saponaria, que se usa contra el virus herpes y el virus zóster para adultos mayores, que es un adyuvante nuevo que basado en saponinas que ya se está utilizando en humanos. Eso es algo que ha pasado en los últimos 5 años. El recorrido son 15 años que nosotros empezamos a trabajar con saponinas extraídas de las hojas
de este árbol nativo de Quillaja brasiliensis. Nosotros empezamos a trabajar en primera instancia con las saponinas y no como estamos haciendo ahora con los siscom, que se formulan a partir de esas saponinas. Las diferencias entre las saponinas y los siscom son que nosotros, mediante mezclar saponinas con lípidos, logramos partículas que no tienen efectos secundarios y que mantienen la actividad inmunogénica de estas vacunas. Y para ello hemos usado diferentes virus, desde herpes, Zika, y ahora estamos focalizados con los virus de influenza. Nosotros formulamos dos tipos de nanopartículas a partir de las saponinas y los lípidos. Uno son los siscom, en donde vos mezclás el antígeno, las saponinas y los lípidos, pero después se descubrió que vos podías formular solo el adyuvante y se le llamó ISCON Matrix, y es mezclando las saponinas con los lípidos. Entonces vos después tenés cualquier antígeno viral que podrías mezclar y formular la vacuna. Entonces nosotros estamos como, nosotros diría el mundo que trabaja con saponina, formulando básicamente estos ISCON Matrix que no tienen antígeno, porque como es tener el ayudante preparado para un momento particular. Bueno, necesitamos formular algunas rápidamente. Tenemos este ayudante que ya está probado con este virus y con este otro. Entonces, para un nuevo virus podría ser muy exitoso. Se empieza a trabajar en la década de los 50 con el aluminio o capaz que 40. En el 97 se licencia otro ayudante, o sea, hay mucho tiempo. Y en los últimos 5 años o 10 años quizás se licencian el resto. ¿Tá? Entonces, ¿qué hacen los ayudantes además de aumentar la eficacia de la vacuna? Pueden polarizar la respuesta inmune. Este ayudante basado en saponinas se caracteriza porque potencia la respuesta inmune y además también lo que hace es polarizar un perfil más citotóxico, que es la capacidad que tiene que tener la vacuna para poder neutralizar virus. Los invito a recorrer en el archivo de programas de Sobreciencia, contenido por ejemplo en nuestro sitio en YouTube. Pueden encontrar que en el primer programa de marzo de 2021, el primero de Sobreciencia, les contábamos sobre estas saponinas y cómo fue avanzando esta investigación hasta este punto. Pero durante la pandemia aprendimos bastante, todo sobre la capacidad de mutación de los virus. Bueno, el de la influenza también lo tiene, es un virus que cambia. Y hay que recordar, por ejemplo, que en el 2009 la OMS, la Organización Mundial de la Salud, dijo que habíamos atravesado una pandemia de influenza causada por lo que se denominó la variante AH1N1. ¿Cómo nos preparamos para la inevitable próxima pandemia de influenza? ¿Y cómo mejoramos la salud de las personas que tienen más dificultad para recibir una inoculación o más riesgos de vida? Bueno, de esto nos habla la doctora Mariana Vaz. En este momento estamos iniciando una nueva línea de investigación aquí en el Instituto de Higiene con Fernando, trabajar con antivirales para, en este caso, por ahora, es el virus de la gripe, el virus de la influenza. Los antivirales y las vacunas, los dos son importantes. Las vacunas van a prevenir la infección, los antivirales van a inactivar el virus una vez que estamos infectados en el momento. Generalmente cuando se produce una pandemia, y pandemias de virus de la gripe han habido 4 en el último siglo y en el principio de este siglo, han habido 3 en el siglo pasado, y una en este siglo, en el 2009, y las pandemias normalmente se generan históricamente entre 10 y 40 años. Entonces se piensa que pueden posiblemente surgir otras pandemias, y van a surgir. Lo que tenemos que hacer es estar lo mejor preparados posible. Entonces, en ese sentido, lo que estamos haciendo es tratando de avanzar un poco en cómo tratar a las poblaciones vulnerables. Tenemos las personas inmunosuprimidas, las personas que han sufrido cáncer y se les ha tratado, entonces han quedado inmunosuprimidas, o pueden ser personas obesas, personas asmáticas, embarazadas, etc. Esas poblaciones son difíciles de estudiar en el marco de un estudio clínico. Entonces lo que nosotros estamos tratando de hacer en el laboratorio mío en Canadá, y lo estamos transfiriendo acá, vamos a generar modelos preclínicos para poder avanzar y para poder evaluar antivirales que están en el mercado ya y antivirales que están en vías de desarrollo. Entonces lo que hacemos ahora es, estamos específicamente trabajando en un modelo preclínico que
representaría las poblaciones mayores, las personas de 60 años o más, y entonces estamos testeando antivirales y diferentes combinaciones de antivirales para ver la eficacia de esos antivirales en estas poblaciones específicas. Entonces tenemos poblaciones envejecidas y poblaciones envejecidas e inmunosuprimidas. Y entonces comparamos eso con estudios previamente que yo ya he hecho en mi laboratorio en Canadá y que eventualmente se van a poder comparar. Continuamos con nuestras colaboraciones y la idea ahora es de tratar de vincular los dos laboratorios, no solamente nosotros, sino nuestros estudiantes. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es formar, ahora estamos formando algunos estudiantes de Fernando aquí, luego Fernando va a ir para el laboratorio mío en Canadá y va eventualmente pasar lo que él conoce de nuevas técnicas, y entonces lo que hacemos es tratar de formar recursos humanos e intercambiarlos. Entonces, eventualmente capaz que estudiantes podrán ir a mi laboratorio de allá o los estudiantes de mi laboratorio de allá podrán venir acá, y eso es una gran colaboración, un gran avance que estamos haciendo ahora, que es más allá de lo que es que nosotros dos hacemos un proyecto y digamos, y lo publicamos después. Es la formación de recursos humanos, que es sumamente importante. Y ahora nos vamos a meter en el laboratorio ya para redondear este informe, porque todo esto tiene que ver con contarnos cómo se desarrolla la investigación, pero ¿cuáles son los preparativos? ¿Cómo se generan, por ejemplo, los cultivos celulares? ¿A dónde se prueban después los virus para que crezcan, para luego probar la eficiencia de vacunas, antivirales y demás? Bueno, hicimos una pequeña recorrida por el laboratorio en el Instituto de Higiene con Mariana Vaz y con Fernando Silveira. Mariana, Fernando, ¿qué es lo que estamos haciendo acá en este laboratorio dentro del Instituto de Higiene? Bueno, lo que nosotros les vamos a mostrar ahora, estamos en una cámara de nivel de bioseguridad 2, estamos cultivando células MDSK para posteriormente que sean infectadas en otro laboratorio con el virus H1N1 que tenemos de modelo en el laboratorio. Cada célula tiene su morfología específica. Nosotros, en este caso, cada virus tiene una susceptibilidad por determinadas células de diferentes organismos. Y entonces, en el caso del virus de la influenza, la célula típica es las células que son aisladas de perros inicialmente, y que nosotros las mantenemos en el laboratorio para luego poder infectarlas con los virus que nosotros estamos trabajando. En este caso es un virus que se ha aislado aquí en Uruguay, en el Ministerio de Salud Pública. Luego el virus va a entrar a la célula, va a hacer su ciclo replicativo, va a salir de la célula, va a alisar la célula, va a infectar a otras células y así sucesivamente hasta que tenemos un título de virus que es apto para que nosotros podamos hacer otros experimentos que siguen luego. Repasando lo que vimos, se toman células, se aumenta, crece esa colonia, y mientras tanto, por otro lado, está creciendo la colonia de virus, o el virus va a crecer adentro de la célula. Adentro de esa célula. Nosotros esa botellita que tiene células la vamos a infectar con una cierta cantidad de virus y vamos a dejarlos 3, 4 días, 5 días a que el virus se replique, y al final, en 5 días, vamos a tener un stock de virus que vamos a utilizar para las otras experiencias. Perfecto. No nos olvidemos que los virus son patógenos intracelulares y por lo tanto ellos van a replicarse adentro de la célula. Por eso le tenemos que dar ese ambiente para que se pueda replicar. Una vez que nosotros pasamos las células crecen en monocapa y lo que solemos hacer es ver ese crecimiento, lo tenemos que ver al microscopio, ¿tá? Y una vez en el microscopio lo que nosotros vemos es el crecimiento, qué nivel de confluencia tiene, porque las células cubren toda la parte del plástico, se adhieren al plástico porque son células adherentes que tienen que tener cierto crecimiento, tienen que estar expandidas, como decía Mariana hoy, para poderlas infectar. Luego que infecta esa célula, que entra por su receptor, la célula va a tener tantos virus que se va a alisar, se va a romper, ¿tá? Eso va a generar la salida de los virus, y eso también es lo que nosotros vemos en esta monocapa que vamos a ver como lugares vacíos, porque rompe tantas células que la monocapa se rompe. Entonces ahí es cuando nosotros pasamos a otro nivel, que es la titulación del virus, que es otra etapa que nosotros decimos, bueno, hay tantas partículas por mililitro de virus. Y ahí es cuando definimos
cuánto usamos para los siguientes ensayos preclínicos que podamos hacer. A ver, Mariana, ¿te parece que están confluentes como para...? Sí, están confluentes. Entonces, una vez que están confluentes, pasamos al otro laboratorio y ahí las infectamos con el virus que nos interesa infectar. Y ahí vemos otro tipo de cosas. En este momento tenemos una monocapa bien homogénea. El virus va a infectar, va a reproducirse, va a alisar la célula, va a expandir, esos virus van a infectar otras células y así sucesivamente hasta que al final no tenemos más células. Y ahí el virus está pronto para ser recolectado, guardado en el -80 y lo podemos utilizar cuando nosotros queramos. ¿Guardado en? En un freezer de -80. Para cerrar este segmento, dos comentarios. Uno, ya se publicó el año pasado, en el 2023, un primer estudio en base a ensayos preclínicos que muestra que estas ISCOM, tal la palabra que aprendimos hace un rato, basadas en este árbol nativo de nuestra región, tienen excelentes resultados. ¿Quién les dice si de acá a unos años, transcurridos los tiempos de la ciencia y los ensayos que siguen, no tenemos mejores vacunas gracias a la investigación en nuestro país y con cosas que tienen que ver con nuestra, en este caso, flora, vegetación nativa? Pausa y ya volvemos. Presenta FENAPES. Hagamos un trato por la educación pública. Arrancamos hablando de virus, de vacunas. Ahora vamos a hablar de bacterias, pero desde un lugar un poquito diferente. Vamos a compartir un informe que preparó Alexandra Perrone sobre microbiología y los microorganismos que nos rodean y que habitan los mismos lugares que nosotros. Nos rodean, están en todos lados y también en nuestro organismo. Y aunque su nombre siempre se asocie a algo negativo, no todas atacan nuestro cuerpo. Entonces, ¿es necesario matar el 99,9% de las bacterias? En este informe de Sobreciencia hablamos de bacterias y de los lugares comunes de nuestro hogar en donde podemos encontrarlas. Las bacterias que podemos encontrar en nuestro hogar son muy variadas y primero estaría bueno definir que en todos lados donde podamos imaginar hay bacterias y por lo tanto nuestro hogar no es una excepción a esa observación. Digamos, donde estemos nosotros van a haber bacterias porque junto con nosotros hay bacterias, donde hayan mascotas van a haber bacterias y aunque no haya nada de eso también van a haber bacterias. Entonces la diversidad de bacterias depende hasta de eso, de las costumbres, ¿no? Dentro de las bacterias que pueden haber, que podemos encontrar, que de repente la gente haya escuchado muchas veces, está Escherichia coli, que está en todos los libros de texto, esas pueden estar en el ambiente perfectamente. O hay otro tipo de bacterias más como las pseudomonas. Hay algunas pseudomonas que causan enfermedades, pero la mayoría no, son ambientales. Entonces, muchas veces los nombres engañan, porque uno lee por ahí nombres y no alcanza con saber el nombre, sino que hay que ir un poquito más adentro de la bacteria para saber qué es lo que tiene. ¿No? Escherichia coli, por ejemplo. Escherichia coli puede producir una infección urinaria o puede ser parte de nuestra microbiota intestinal y no causar ningún daño. Entonces, no alcanza con decir Escherichia coli, hay que estudiarlo un poquito más. Entonces, el nombre de las bacterias, cuáles están, es enorme la diversidad, son millones de bacterias. Fíjate que somos la mitad de nuestras células, son bacterias y la otra mitad somos nosotros. Las bacterias estuvieron antes de nosotros y van a estar después de nosotros. Y ahora, por ejemplo, está el rover, hay un par de rovers en Marte buscando restos de vida microbiana. Es por la versatilidad que tienen las bacterias de poder vivir en cualquier ambiente. Entonces, no es nada raro ni nada loco pensar que hayan bacterias en cualquier lado que a uno se le puede ocurrir buscar. Después, en una casa, ¿dónde puede haber más bacterias? Y sí, en la cocina,
pueden haber muchas bacterias. Ahora se está hablando mucho de las esponjas, ¿no? De la cantidad de bacterias. Donde haya una superficie húmeda, van a haber bacterias en gran cantidad, ¿no? Porque donde haya una lámina de agua, una superficie húmeda, van a haber cantidad. Y las esponjas, que uno se las imagina, ¿no? Puestas, colocadas en un lugar sólido, que el agua no escurre, bueno, eso es un medio de cultivo. Ahora, que esas bacterias sean responsables de enfermedades es otro cantar. Bueno, seguimos hablando de bacterias, compartimos otro tramo de este informe en el cual Rafael Viñoli da algunos consejos sobre cómo disminuir la carga de bacterias en algunos sitios de nuestro hogar, sobre todo fundamentalmente en el baño, y también nos cuenta cómo reaccionan estos microorganismos a algunas sustancias como por ejemplo el jabón, el alcohol y otro tipo de desinfectantes. Bueno, lo que nosotros necesitamos eliminar muchas veces, que son las bacterias que nos causan enfermedades, son las que están transitoriamente en las superficies, que rápidamente se van, ¿no? Hay más un efecto de arrastre y de limpieza, de sacarse la mugre, la tierra, y con eso ya estoy bajando la carga bacteriana. Los baños, por ejemplo, ¿no? Los baños también tienen muchas bacterias, pero hay una conducta en el uso de los baños que tal vez no tenemos muy arraigada, que es bajar la tapa. Porque todas las discusiones del baño están hechas para levantar el aro de la tapa del baño. Pero bajar la tapa cuando se tira a la cisterna es bien importante para evitar la diseminación de bacterias. Porque se generan un montón de aerosoles. Aerosoles son esas pequeñas gotitas que surgen como si fuera un pulverizador del pelo o lo que fuera, pero más pequeñas, que se generan cuando cae el chorro de agua de la cisterna y se empieza a hacer el remolino. Eso libera aerosoles, eso libera bacterias para todos lados. En el caso de los cepillos de diente, por ejemplo, cuando se ponen en los vasos y escurre, o sea, uno debe imaginarse que se termina de cepillar los dientes con un contenido bacteriano importante, y esas bacterias van a quedar ahí. Y van a ir, y va a escurrir humedad, van a escurrir a los vasos, al fondo del vaso, va a quedar quién sabe por cuánto tiempo sin lavar. O sea, digamos que como una medida preventiva sería tratar de disminuir las superficies húmedas lo máximo posible. Hablemos de control de poblaciones bacterianas, ¿no? Hablemos de cómo controlamos, más que cómo matamos, cómo controlamos, cómo hacemos para modular la cantidad de bacterias. Una es lavarse las manos. El lavado de manos no tiene un efecto bactericida, digamos, bueno, si usamos jabones bactericidas, bueno, sí, pero si no usamos jabones bactericidas también tenemos un efecto por arrastre. O sea que ahí lo que estamos haciendo es disminuir la carga bacteriana de las superficies por arrastre, por limpieza. El alcohol, una de las cosas que hace es deshidratar las bacterias y generar la muerte por eso. Por el lado del hipoclorito de sodio, desordena algunas estructuras y modifica proteínas y que hace que la bacteria termine muriendo también. Y el jabón es arrastre. El jabón en general es arrastre. Es un jabón primero para sacar toda la parte de mugre, materia orgánica y todo lo que haya, seguido de un desinfectante o de un antiséptico si quisiera usarlo en la diferencia, uno habla de desinfectantes cuando está hablando de superficies inertes, o sea que no tienen vida, una mesa, un piso o lo que fuera, para ahí usa desinfectantes. Cuando habla de piel o a veces mucosa, utiliza los antisépticos, ¿no? Y cuando habla de organismos, ya estamos pensando en antibióticos. Un montón de información muy valiosa, pero en la última parte de este informe que preparó Alexandra Perrone, el doctor Rafael Viñoli, nos va a contar en qué condiciones se multiplican las bacterias y cada cuánto tiempo. Una superficie no es un lugar donde una bacteria pueda estar bien. ¿Por qué? Porque está expuesto a la luz ultravioleta, a los rayos solares, porque es seco. Depende del ambiente. Si está oculto de la luz, si es adentro de un armario, por ejemplo, podría vivir más tiempo. Pero el tiempo es muy variable, depende del tipo de bacterias y depende de la capacidad que tenga en ese lugar
de multiplicar. Más o menos, una bacteria se multiplica cada 20 minutos. O sea que si la bacteria está en un lugar donde pueda multiplicarse bien, podemos tener cantidades enormes de bacterias en poco tiempo. El tema creo que es no obsesionarse con la presencia de bacterias, sino tratar de hacer medidas que puedan prevenir enfermedades cuando hay enfermedades, pero no ir a salir a matar todas las bacterias que pueda encontrar. Yo creo que, por ejemplo, bajar la tapa es una buena medida, limpiar bien los alimentos, asegurarse que estén bien, cocinarlos bien, tener una buena, llamémosle, política de tablas, de manera de no volver a poner en la tabla lo mismo donde pusiste los alimentos crudos y sin limpiar, porque ahí pueden quedar microorganismos. Esas son conductas razonables y sanas para poder prevenir infecciones. Nuestras bacterias defienden sus nichos, ¿no? Nuestras propias bacterias defienden estar allí y defienden que no las saquen de ese lugar. Y eso lo defienden a través de múltiples mecanismos, hasta generando antibióticos, hasta generando sustancias que combaten otras bacterias que quieran llegar. No es tan fácil colonizarnos y cada vez que nosotros tomamos antibióticos y matamos, porque el problema de las infecciones bacterianas es que vos das un antibiótico tratando de matar las bacterias que te generan la infección, pero a su vez matás todas las bacterias que te acompañan. Todas no, pero una buena cantidad de las bacterias que te acompañan, ¿no? Entonces, eso genera lo que se llama una disbiosis, es decir, una pérdida de bacterias que te están defendiendo y que dejan lugares vacíos para que vengan otras bacterias que a lo mejor no te defienden. Y no solamente eso, sino que a lo mejor te atacan. Bueno, hasta acá la parte microbiológica, por decirlo así, del programa de hoy. Ahora giramos bastante la página y nos vamos a meter en lo que son las efemérides. De alguna manera, todavía estamos dentro del mes de mayo. Mayo amarillo tiene que ver con una consigna que a nivel global concientiza sobre seguridad vial, pero en esto de concientizar, Daniela, hoy nos trae un personaje, para mí, nunca visto. ¿Cómo andás, Daniela? Buenas noches. Sí. Vamos a hablar, ahora pasamos de lo microbiológico al anatómico, Ahí de algún está, modo. perfecto. ¿No? Y vamos a hablar, como decís, no queríamos dejar que termine mayo sin hablar de otro de los temas del mes, que es mayo amarillo, es la seguridad vial, la importancia de prevenir accidentes de tránsito. ¿Y por qué? Bueno, porque es la principal causa de muerte en los más jóvenes, entre las personas de 15 y 29 años. La Organización Mundial de la Salud determinó que esa es la primera causa de muerte en esa población. Entonces, bueno, para prevenir esos accidentes, surgieron muchas estrategias en el marco de Mayo Amarillo, ¿no? Obviamente las estrategias de prevención, las estrategias de uso de herramientas de seguridad, pero hay una bien interesante que... ¿Qué es lo que pasa, Daniela? Las estrategias, como vos decís, surgen una tras otra, pero los números muestran alguna variación, pero da la impresión de que ninguna hace efecto. Entonces, vamos a lo extremo. Y siempre hay estrategias innovadoras que pueden ser útiles en algunas poblaciones. En este caso, es un desarrollo que hicieron expertos australianos, que lo que buscaron fue crear una criatura inmune a los accidentes de tránsito, de algún modo. Sobre la base de conceptos, y acá viene la ciencia, sobre la base de conceptos biológicos y anatómicos. Y para hablar de eso, porque queremos conocer más a esta criatura que se llama, hasta tiene nombre, no voy a spoilear, vamos a conocerlo ahora. Hablamos con Matías Silva, que es gerente de capacitación de la Fundación Gonzalo Rodríguez, que por supuesto se dedica a la promoción de la seguridad en el tránsito. Y esto es lo que nos contó de esta criatura imaginaria. Mayo Amarillo en realidad es un movimiento que es creado en Brasil y que es traído a Uruguay hace unos cuantos años para poder trabajar y sensibilizar lo que es la seguridad vial. La seguridad vial no solamente en Uruguay, sino que en el mundo es una cuestión de salud pública y que se lleva 1.19 millones de personas de fallecidos al año a causa de un siniestro y muchísimas más quedan lesionados. Todas aquellas actividades como Mayo Amarillo, la Semana Nacional de Seguridad Vial, trabaja en fomentar que todas las instituciones públicas y privadas puedan trabajar en lo que es una mejor seguridad vial y concientizar a las personas del cuidado que tenemos que tener
Hay diferentes estrategias en la seguridad vial para poder trabajarla y realmente tener resultados. Una de ellas es la implementación de los sistemas seguros. Es el nuevo paradigma de la seguridad vial, el cual plantea dos casos fundamentales a diferencia de la antigua concepción de la seguridad vial. Primero, que el error humano va a existir. Vamos a activarnos una señal de tránsito, vamos a dormirnos al conducir, vamos a tomar alcohol y conducir. Entonces, bueno, lo que predice el sistema es que en realidad, si el error humano va a existir, preparemos el sistema para que si existe el siniestro, realmente no lamentemos la vida o lesiones graves a causa del mismo. Y lo otro que plantea este sistema es que el ser humano resiste cierta carga energética al momento de un siniestro y bueno, entender que tenemos que trabajar en varios pilares, que son 4 los fundamentales: infraestructura, velocidad, usuarios más seguros y lo que tiene que ver la atención post-siniestro, para poder realmente bajar los números en materia de lesionados graves y fallecidos. Entre otras estrategias también tenemos el caso de Graham, que es un diseño que simula el humano cómo debería ser una persona para resistir en un caso de un siniestro de tránsito las lesiones graves o fatales o sobrevivir. Es creado por una artista australiana apoyada por un traumatólogo y un ingeniero civil especializado en seguridad vial, en donde crean a Graham, que simula el ser humano y cómo deberían ser las partes del cuerpo para realmente sobrevivir. La fundación tiene un trabajo no solamente en Uruguay, tiene la sede aquí en Montevideo, pero trabajamos en diferentes países en la región mediante los mecanismos de cooperación internacional. Trabajamos con los gobiernos en implementación de políticas públicas, en capacitación, en formación a docentes, a policías de tránsito, y utilizamos muchas veces a Graham para dar a entender todo lo que tiene que ver con política pública del cuidado. El mensaje, básicamente, Daniela, es de alguna manera lo que sería un abordaje por el absurdo. Tal ¿no? cual. Esta es la única persona que podría salir ilesa, inmune de los en un accidente accidentes de de tránsito. Ese es el abordaje que quisieron darle estos expertos, que tiene todo un mensaje, ¿no? Y además que fue desarrollado buscando por qué tiene esa conformación anatómica. Bueno, todo tiene su explicación. Viene con refuerzos. Viene con refuerzos biológicos. Ahí está, viene con herramientas de seguridad incluida. Y esto es lo que le preguntamos entonces a Matías Silva. Bueno, ¿cuáles son las bases anatómicas que hacen que Graham tenga este superpoder, si le podemos decir de algún modo? Y esto fue lo que nos contó. El hombre Graham tiene diferentes características que hace que si tenemos un siniestro, realmente las lesiones sean mucho menores en el cuerpo. Cuando tenemos un siniestro y la velocidad es un factor fundamental, por ejemplo, vamos a 100 km por hora, tenemos una desaceleración muy fuerte y eso hace que el impacto en el cerebro o en las partes de los órganos internos tengan lesiones. Para eso, por ejemplo, el cerebro tiene una capacidad mucho más amplia, un líquido mucho más espeso, la parte del cráneo es más gruesa para que esa desaceleración o golpes que ocurran en la parte craneana tenga una mejor absorción y las lesiones sean menores. El tema de la grasa corporal, tanto en la cara, cuello y demás partes del cuerpo, es mucho más gorda, mucho más espesa para que podamos resistir las lesiones. Las articulaciones, tanto de los brazos como de las piernas, son mucho más gruesas y mucho más fuertes para que en el momento de un impacto realmente puedan absorber esa energía. La parte de la rodilla tiene aparte una flexión que hace que en el momento del impacto, si hay un vuelco y demás, puedan soportar mucho más esas lesiones. Y también lo que tiene que ver con la parte de la caja torácica, todo lo que tiene que ver con las costillas. Si bien las costillas están preparadas para soportar un tipo de golpe y lesión, no son tan fuertes, por ejemplo, como la clavícula. El cinturón de seguridad pasa por la clavícula y la cadera, los huesos más fuertes, pero en el cambio las costillas, si bien están preparadas para soportar un golpe, no para soportar la fuerza de un cinturón o el impacto en un siniestro. Entonces Graham nos plantea que esa parte de costillas son mucho más gruesas, mucho más anchas, y al momento de que tengamos un impacto a nivel de tórax, tengamos una absorción mucho menos de energía que en el caso de un siniestro con un cuerpo normal.
y para eso Graham nos demuestra que realmente somos muy vulnerables a nivel estructural, óseo y muscular. Entonces, bueno, entender que realmente debemos de cuidarnos en el tránsito, cuidar el cuerpo, usar los elementos de seguridad, cinturones, cascos, chalecos reflectivos, en el caso de los niños, sistemas de retención infantil, para que realmente si ocurre un siniestro, realmente podamos reducir las lesiones graves o fatales a causa de un siniestro. Feo pero seguro. Ahí está. Bueno, sí, ya que conocimos a Graham y vimos todo lo que tiene reforzado en su organismo, el mensaje es bien claro. Primero nos recuerda la fragilidad de nuestro organismo normal, porque no hay nadie que tenga estas características. Y después como no tenés estas características, tenés que ser prudente en el tránsito, usar los elementos de seguridad recomendados y manejar con cuidado. No hay, es como tú decís, bien por el absurdo. Exacto, ¿no? pero está muy bien. ¿Y hay alguna actividad, Daniela, que quieras recomendar? Sí, a lo largo del mes hubo muchas actividades, pero justamente en el entorno de estos días, ya terminó mayo, pero el 5 de junio la Intendencia ofrece en la terminal de Colón y por reserva un chequeo voluntario, ¿no? Para la gente que quiera ir a hacer un chequeo de los sistemas de retención infantil de sus autos. Hay que agendarse por la página de la Intendencia y chequear. Es clave porque uno compra en algún negocio de cosas de niños y no sabe si tiene... O lo pone como puede, ¿no? En el asiento, realmente utilizando... Así que está bueno. Repetí lugar y día el 5, dijiste. Exacto, miércoles 5 de junio, las reservas por la página web de la Intendencia y el chequeo es en la terminal de Colón. Muchísimas gracias, Daniela. Hasta la semana que viene. Vamos a una nueva pausa en Sobre Ciencia, pero nos vamos con una nueva ficha de fauna autóctona, ustedes saben, con imágenes de Uruguay Fototrampeo, con textos de Jorge Luis Cravino. Hoy les dejamos el zorrillo. Presentó FENAPES. Hagamos un trato por la educación pública.
estamos todavía dentro de los últimos días de este mes de mayo, que es el mes de la memoria en todo Uruguay. Y en Sobre Ciencia nos hemos dedicado, ustedes ya lo saben, lo han visto una y otra vez, a tratar de mostrar los puntos donde la investigación y el conocimiento colaboran en la reconstrucción de los hechos del pasado reciente. Y hay una gran parte de lo que pasó en los años de la dictadura que está registrada en papel. Hay mucha información que está registrada. El asunto es acceder a esa información, procesarla, decodificarla y recodificarla para que a través de bases de datos pueda servir para avanzar en las reconstrucciones. Y dentro de eso hay mucha gente que trabaja en este tipo de campos de conocimiento que está haciendo su aporte. Hablamos muchas veces del proyecto Cruzar como un gran abanico en el que se cumplen todas estas tareas de reconstrucción de archivos, recopilación y nuevo catálogo. Hoy vamos a recibir en estudios a Mateo Nogueira. Mateo es flamante, hace muy poquito, magíster en Ciencia de Datos y Aprendizaje Automático, y justamente su tesis para acceder a la maestría tuvo que ver con esto, con la utilización de matrices de conocimiento, reconocimiento de texto, inteligencia artificial no, aprendizaje automático para recuperar archivos. Bienvenido a Sobre Ciencia, Mateo. Muchas gracias. Ustedes integran un grupo, si bien algunos más adentro, otros más afuera, que desde hace muchos años tratan de sistematizar información que está contenida en documentos de los años 70 y de los 60 para que puedan ser procesados en bases de datos modernas. Sí. ¿Cuál es la dificultad? ¿Por qué es difícil? Bueno, la dificultad en general está en que hoy en día es muy fácil, ¿no? Uno agarra, busca en Google algo y accede a un montón de resultados, pero eso es todo, digamos, la computadora entiende que eso es texto. La dificultad que tenemos nosotros es que lo que tenemos son imágenes con texto. Y si bien hubo muchos avances recientemente en esa área que se puede clasificarse dentro del área de visión por computadora, tenemos otros problemas también en nuestras imágenes fuente que tienen una calidad muy variada de calidad, distintas tipografías, a veces incluso hay texto escrito a mano, que eso es un problema bastante complejo incluso para los últimos sistemas de reconocimiento. De reconocimiento, claro. Exacto. Mateo, dijiste algo que me parece que está bueno aclarar, ¿no? Para nosotros, cualquier imagen de la que estamos viendo es una ficha con un texto. Sí. Para un sistema informático es una imagen, como decís vos, ¿no? Que tiene algo que debe poder identificar entre dónde termina el dibujo, la línea, y dónde empieza un carácter que puede venir de una máquina de escribir, que cada máquina de escribir tiene un golpe distinto, llenar los espacios vacíos y entender qué es lo que está escrito. Claro, exactamente. Nosotros vemos una imagen, la computadora en realidad lo que ves son numeritos, se puede decir que es como una planilla Excel llena de numeritos, donde cada número representa un color. Y de ahí hay que enseñarle a leer al sistema qué es lo que está buscando y qué es lo que tiene que leer de ahí. Sí, exactamente. Lo que se busca también es tratar de facilitarle la tarea como lo máximo posible. Yo, por ejemplo, para mi proyecto trabajé con el fichero general de LOCOA que contiene fichas que, bueno, originalmente en su momento eran, se ve que cartulinas que se rellenaban de un lado del otro, que tenían diferentes campos de datos personales, como se puede ahí ver en las imágenes. Entonces, una de las tareas que realicé como para tratar de facilitarle a la computadora esta tarea, digamos, fue tratar de extraer directamente solamente el texto que yo quería que la computadora se enfocara. Claro, vos ves una ficha, tenés el título del campo y el contenido del campo. Y vos lo que necesitás es que salga el contenido y no el título, por ejemplo. Claro, exactamente. Yo a mí lo que me interesaba no era reconocer, digamos, donde dice nombre, donde dice cédula, o sea, los campos, porque están siempre en el mismo lugar. Me interesaba el contenido de los campos. Entonces, bueno, sabiendo que más o menos están siempre en el mismo lugar las etiquetas, traté de desarrollar una pequeña aplicación para encontrar esas etiquetas y después, dependiendo de la plantilla de la ficha, extraer donde estaría el espacio del campo, y eso fue lo que traté de convertir de imagen a texto.
Hablamos del fichero de la OCOA, por si alguien no lo tiene claro, era el organismo coordinador de operaciones antisubversivas, pero además vos no estás trabajando con la ficha en cartón, estás trabajando con los microfilms que se hicieron de esa ficha, ¿correcto? Exactamente, sí. Con lo cual hay otra arbitrariedad porque no todos están microfilmados de la misma manera. Claro, no todos están microfilmados de la misma manera y además en las imágenes a veces tengo múltiples fichas, entonces una primera tarea que tuve fue encontrar dónde terminaba cada una de las fichas en la imagen y al mismo tiempo separarlo, que no fue una tarea fácil por la cantidad de imágenes que eran. Y a veces también estaban rotados de diferente manera, que cuando uno quiere reconocer texto con una computadora, con cualquier técnica, pequeñas rotaciones pueden afectar de mucho. Claro. ¿Cuántas fichas son? Más o menos. Mira, personas, individuos hay creo que alrededor de 100 y pico mil. O no, para, déjame pensar. Creo que eran 34.000 personas y yo llegué, después de separado todo, llegué a 100.000 imágenes, pero no estoy 100% seguro. Está bien, pero estamos hablando de unas 100.000 imágenes procesadas con datos de redondeando, unas 30.000 personas, varias decenas de miles de personas. Creo que eran 30.000, sí. Para poder sistematizar esto, porque en definitiva el producto final es que esta información quede organizada en un banco de datos en el cual después sí se puede hacer ese ejemplo que vos usaste al principio, algo, un Google, ¿no? Decir, bueno, busco información de alguien. Buscar por texto dentro de la ficha, sí, sería como el objetivo final. Exacto. En el medio de esto, ¿cómo fue tu camino? ¿Qué herramientas fuiste probando? ¿Cuál fue la secuencia de problemas que fuiste resolviendo? Bueno, el primero, como te había comentado, era que yo tenía en una hoja capaz que 5 fichas, todas torcidas de diferente manera. Entonces un primer objetivo fue separar cada una de esas fichas en su propia imagen individual. Una vez que hice eso, empecé a ver que tenía texto escrito a máquina, texto escrito a mano, que tenía partes de adelante, que tenía partes de atrás. Y bueno, ahí dije, lo que más me sirve es enfocarme capaz que en las partes de adelante, de forma que si alguien busca a alguien por nombre, pueda llegar a esa ficha y ver si quiere la parte de atrás, que era en general más texto como libre y más complicado de tratar. Y bueno, ahí empecé a ver que las fichas tenían los campos en común y fue que se nos ocurrió con mis tutores el tema de tratar de detectar eso y fue una idea que funcionó y de ahí lo que hicimos fue extraer los diferentes campos y ahí empezar a probar técnicas de... llegado a este punto que tenía era imágenes con texto. Y lo que hice fue probar diferentes herramientas para convertir imágenes a texto. Ya en este punto eran líneas, solo líneas. Claro. Nombraste a tus tutores, ¿quiénes eran? Mis tutores fueron Gregory Randall y Lorena Echeverry. Excelente. ¿Se cumplió? ¿En qué estado está el proceso? Hablaste de 100.000 documentos, ¿pudieron procesarlos a todos? A ver, tu trabajo era presentar una tesis. Sí. Pero en el marco de esa tesis, en definitiva, estaban los documentos. ¿Se están procesando? ¿Los procesaron? O sea, yo los procesé todos, digamos, extraje todo lo que pude del texto de todos, tengo las métricas de performance, que ahora, si me preguntás, no me acuerdo. No importa, pero pudiste, al mismo tiempo que elaboras una tesis que digo, se me hizo entretenida de leer en el sentido de ese periplo, de cómo prueba, ensayo, error, hasta llegar a un resultado. Sí, yo tengo entendido que la idea ahora es lo que yo hice, tratar de disponibilizarlo de cierta manera en el repositorio Luis Acuesta que está funcionando, donde era la Facultad de Veterinaria. Exacto, está bien. O sea que esa información queda en definitiva disponible. Y en algún momento va a quedar disponible, sí, para que cualquiera pueda ir y buscar si quiere. Hasta acá, tesis de maestría. ¿Vas a seguir trabajando en este tipo de problemas, buscando soluciones para estas situaciones? No sé, no me lo he planteado. A ver, está fresquita, con la tinta fresca, ¿no? La maestría. O sea, por ahora no, pero digo, no lo descarto en el futuro. Porque además, esto que mencionaste, de que era el fichero de la OCOA, que tiene solo 30 y poco mil fichas aproximadamente, es uno de los más pequeños de los que hay, que tenemos acceso en el archivo Barruti es inmenso, sí, exacto. Entonces, todo esto que yo probé podría probarse si funciona para alguno de los otros ficheros, que son mucho más grandes.
con sus otros problemas y un montón de cosas más. A seguir usando el conocimiento y la investigación, Mateo, para reconstruir como un rompecabezas muy grande, ficha a ficha, lo que está escrito y lo que se puede encontrar del pasado reciente. No es poca cosa. Mateo, muchas gracias por venir a Sobre Ciencia. Gracias a ustedes. Como a nuestros invitados, un presente de Ística Objetos por acompañarnos, la taza de Sobre Ciencia. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Hasta pronto. Cerramos nuestro programa de hoy y los esperamos acá en TV Ciudad la semana que viene.